Muy bien. Ya estamos aquí, y seguramente ya vieron el título del vídeo. Realmente no voy a andar con rodeos de presentación, porque a estas alturas ya me es innecesario. Van a ver todo tipo de comentarios desde el minuto 1, así que, espero que lo disfruten. Max Steel, contra la Legión Tóxica. Sin dudas, la película que más expectativas generó en los fanáticos de la franquicia, y no es de extrañarse. Tenía absolutamente todo para salir bien, la historia, los personajes, los conflictos internos, y era la segunda vez en donde veíamos una alianza entre villanos, que no se veía desde Peligro de Extinción, por lo que, el resultado final debió ser más que excelente, ¿cierto? ¡No! La película comienza en el espacio exterior, donde nos muestran a Max y a Saitro, colocando explosivos en un asteroide bastante extraño. A los pocos segundos nos dan a entender que ese asteroide, solía ser en sus mejores días, el mismísimo cometa Morphosos. Yo no sé mucho de astronomía, pero según tengo entendido, los cometas al perder su energía, básicamente se apagan y se convierten en rocas flotantes, lo cual tendría sentido el por qué ya no se parece a como lo conocimos y el por qué se dirige a la Tierra, pese a que se supone, debería regresar cada 20 años. Lo castrante, es que aún después de todo el trabajo que hizo Max Steel, el señor Ferrus le sigue ocultando cosas, lo cual choca bastante con el final de la película anterior, pues se creía que ya no habría secretos, y aunque los hubiera, no deberían ser cosas tan importantes como estas, en donde los mejores agentes están preparados para lo que venga. La cosa es que le dice a Max, que no tenía el por qué saber en dónde estaban él y Saitro, lo cual no tiene sentido porque como dije, deberían hablarle de cosas importantes como estas. No contentos con eso, al explotar el asteroide, el fragmento en donde estaban nuestros héroes, se estrella en la luna, y de nuevo Ferrus le revela a Max, recientemente que tienen una prisión lunar, que por pura suerte, al aterrizar no la dañaron, porque de ser así, Elementor se escaparía. Así es, nuestro querido elemental se encuentra encerrado en la luna, el cual, aún sigue con su deseo de conseguir Morphosos, y puede sentir que hay un buen fragmento de este, cerca de ahí. Los agentes se ponen en guardia, mientras Max y Saitro tratan de sacar el Morphosos, porque es demasiado peligroso dejarlo en la luna. En el proceso, Berto le dice a Max que detecta algo dentro del Morphosos, y no podría ser nadie más que Extroyer, lo que genera mucha expectativa. La intriga aumenta considerablemente, cuando nos revelan que Extroyer volvió a su forma humana, es decir, Troy Winter. Este encuentro, hace que a Max le regresen malos recuerdos y sienta algo de culpa, y esto queda bastante bien con la película del oscuro enemigo, me alegra que respetarán esa parte. Ya era hora de que mostraran algo de continuidad. Volviendo a la película, Elementor termina escapando, y nos muestra una nueva forma, la de roca lunar, que resulta de todo menos peligrosa. Lo digo porque el combate en realidad no se siente con ningún peso, pues aparte de que están en la luna y por ende no hay gravedad, los golpes se sienten muy caricaturizados, en especial el golpe final que le da Max a Elementor y sale volando al espacio. Luego nos muestran que regresan a la Tierra, y llevan con ellos al meteoro con Troy dentro, y a Elementor, totalmente inmóvil. Entonces hay un poco de turbulencia, por una lluvia de meteoritos, y nos muestran que Troy sigue vivo, y lo tratan de atrapar, y esta escena solo nos hace darnos cuenta de que los agentes son igual de inútiles que los Stormtroopers, pues Troy escapa sin problemas. Luego se encuentra con Max, y por algún motivo, este lo recuerda como un gran amigo, y no como un rival, pero ya nos dirán a qué se debe. Al llegar a Entec, nos cuentan que Troy no recuerda nada de lo sucedido, y lo único que vemos es a un joven muy amable, que solo quiere continuar con su vida deportiva, pero nuestros protagonistas deciden estudiarlo, para asegurarse de que no vuelva a convertirse en Extroyer. Y están tan aferrados a que es posible que su maldad vuelva, que deciden dejarlo en la prisión, junto con Elementor y Toxon. Algo curioso y a la vez incoherente, es que dejaran a Toxon con su máscara, con el peligro de volverse a escapar, en lugar de tenerlo en una cápsula como en la película anterior. Al menos esto nos deja ver que no ha cambiado nada, y tenemos una divertida conversación entre él y Troy, sobre su plan de seguir queriendo contaminar el planeta. Obviamente a Troy le parece una pésima idea, incluso si siguiera siendo Extroyer, estoy seguro de que no accedería, porque lo podría matar de envenenamiento, y con Elementor pasa igual, me sorprende que su idea original fuera reiniciar la vida en la Tierra y descontaminarla, entonces ¿por qué chingados no se opone a las ideas de Toxon?
En fin, en eso, nuestros héroes dan a entender que el largo viaje espacial pudo ser el causante de la purificación de cuerpo y mente de Troy, y Max cree que se merece una segunda oportunidad, lo que lo lleva a liberarlo de la prisión, pero Toxon tiene un plan, y le propone a Elementor compensarlo con morfosos, si decide ayudarlo. Elementor accede, y Toxon llama a sus toxoides para que ataquen en Tech. Mientras tanto, la doctora Haynes lo revisa, y llega a la conclusión de que hay muchos átomos de morfosos en su cuerpo, y está purificado. Aún con esto, Ferrus sigue dudando de su reformación, y segundos después, los toxoides atacan en Tech, y le piden a Troy que se quede quieto, pero de repente Max tiene problemas con la vagina con dientes, y de repente, Troy lo ayuda, absorbiendo la energía, y se lo quita de encima. Entonces Max y Troy hacen caer a todos los toxoides como moscas, y Toxon siente cómo absorbe sus toxoides, por lo que lo tiene justo donde lo quería. Después de tan buen trabajo, Ferrus le deja el cargo a Max de vigilar a Troy, y este acepta porque ya no tienen que mandarlo a la prisión. Al anochecer, Toxon manipula a Troy mientras duerme, a través de una especie de conexión simbiótica o alguna mierda psicológica por el estilo, de que contamina su cuerpo y lo deja bajo su control, y por fin, después de tanto tiempo, finalmente tenemos de vuelta a X-Troy. ¡Claro que sí! Así es, no nos devolvieron el diseño original, y nos dan un skin aún más seco y transparente del clon de Biocrisis, y con transparente me refiero a los cristales, están más vacíos que un simple cubo de hielo, y ya no se siente esa fuente de energía de su película de origen, y en lugar de escapar para seguir con sus planes, solo hace lo que Toxon le ordena, y termina liberando a todos los prisioneros, entre ellos, androides de Psycho, que por alguna razón siguen funcionando, en lugar de que Berto los desmantelara, o de plano dejarlos disfuncionales. La cosa es que causan un gran desmadre, y por ende una gran distracción, mientras el trío de villanos escapa. Algo que me decepciona, es que hay muy pocos diálogos entre los personajes, o sea Toxon es el único que habla, Elementor solo dice un par de frases en toda la película, y X-Troyer es la marioneta de Toxon, pues jamás cuestionan sus planes ni dan su opinión siquiera. Lo más cercano a esto, es cuando X-Troyer se negó a quedarse en Tech, y entonces Toxon lo desmaya y lo convierte en Troy de nuevo porque... ¿En serio? No creo que ni los guionistas consideraran que esto fuera posible, pero imaginemos que sí es posible, porque si no, no hay película. Entonces unos agentes están dispuestos a pelear con trajes robóticos, iguales a los que usa Max en Biocrisis, pero estos no duran una mierda, porque Toxon les corta las piernas. ¿Qué carajos pasó aquí? ¿No tenían presupuesto para un buen material o qué coño? Luego de eso llega Saitro, y lo vuelven a usar como saco de boxeo, pues hace todo lo posible para someter a Toxon, pero todos sus esfuerzos son inútiles y lo terminan derrotando en 10 segundos. Madre de Dios, creo que me dará un coma diabético. Pues lo que pudo convertirse en una de las mejores peleas de la saga, termina siendo utilizada para que nos hagan creer que Toxon es muy poderoso, para los que no les haya quedado claro. Luego, Toxon se dirige junto con Elementor a una planta de energía nuclear, porque necesita la energía para su plan, la tormenta tóxica, junto con otro componente del cual hablaremos más tarde. Entonces Max va a buscarlo, y lo acompaña Troy, que de nuevo, no recuerda nada de lo sucedido, pero ya veremos que Toxon lo tiene todo bajo su control. Al llegar, se enfrentan, y de nuevo Toxon llama a sus toxoides, los cuales, Troy vuelve a absorber, lo que hace que Toxon vuelva a convertirlo en X-Troyer, que sigo sin entender cómo chingados puede hacer eso voluntariamente, porque no es como que sea una transformación mágica, pero ya hablaré de eso en un momento. Por ahora, la pelea es decepcionante, porque de hecho ni siquiera se esfuerzan en darnos un buen combate, porque literalmente todos lo están buleando. Y el gran regreso de X-Troyer se convierte en una subtrama de búsqueda de identidad medio chafa. Luego, los villanos llegan a la ciudad, y sabemos esto porque seguimos los pasos de un reportero llamado Mike, que lo único que quiere es grabar todo esto para gozar de la buena fama cuando todos sepan que estas cosas existen. Aunque pareciera una subtrama de comedia nada más, termina convirtiéndose en algo totalmente diferente, y ya verán por qué. Mientras tanto, Berto y la doctora investigan cómo sería posible que el plan de Toxon se ejecutara, y llegan a la conclusión de que necesitan de un catalizador que aumente sus capacidades, y nos explican que eso existe, y se llama Anti-Elementium. ¿Quién lo creó? Ni idea. ¿Por qué se encuentra en un museo? Ni idea. ¿Acaso formaba parte del proyecto de energía del Elementium original? Ni putísima idea.
Jamás explican de dónde salió esto, solo se sabe que necesitan recuperarlo antes de que se los cargue la chingada. Entonces Max llega a la ciudad, y contacta a Ferrus y a todo su equipo, para que vengan a ayudar, entre ellos Saitro, y con nuevas mejoras. Mientras tanto, en la ciudad, Elementor recibe energía tóxica por parte de Toxon, lo que lo convierte en un monstruo gigante que no tiene ningún poder más que ser gigante. ¿En serio? Tanto poder y con un buen diseño de transformación con electricidad emanando de su cuerpo, para que siga golpeando como pendejo. En fin, Extroyer va por el Anti-Elementium, y sigue discutiendo con Max sobre que Troy ya no existe. Tristemente este Extroyer está lejos de ser el que conocimos, porque incluso, agarra a un cuervo para volar, cuando se supone antes tenía un jetpack en la espalda mucho más práctico. Entonces, Entech se la pasa metiendo la pata, como siempre, y terminan hiriendo a Berto, lo que ocasiona que el reportero se robe parte de su tecnología, sin siquiera saber qué chingados se trae entre manos. Entonces Toxon llega a la cima del Empire State, y lo derriban los aviones. Es broma. Llega Extroyer, y le da el Anti-Elementium, lo que lo hace flotar, y Elementor le pide que le los morfosos, y este le dice que le había mentido, y lo absorbe completamente, convirtiéndolo en la deseada tormenta tóxica. Debo admitir que esto sí se ve muy bien, da sensación de un peligro y caos inevitable, incluso Entech está por rendirse. Aunque sabemos que no pueden perder, así que Max llega a la cima y se enfrenta a Extroyer, de una manera super cutre, y lo devuelve a la normalidad con el acción turbo, cosa que no tiene sentido, y es demasiado random. Entonces Troy regresa, y está dispuesto a ayudar, lo que hace que Max lo lance y absorba la energía de Toxon, desvaneciendo finalmente la tormenta tóxica, y haciendo caer a Toxon y a Elementor. Este último, se encuentra furioso, y está dispuesto a destruir a Toxon por no cumplir con su palabra, por lo que... Toxon sale, y se enfrenta a Max a puño limpio. Esta escena sí está buena, luego de tantas peleas decepcionantes, con esta sí hay algo de emoción, aunque no dura mucho, y termina siendo derrotado y arrestado, diciendo que se vengará. Luego, Max regresa a hablar con Troy para proponerle que se una a Entech, y este prefiere seguir su propio camino, y ambos se despiden. Luego en los callejones, vemos la silueta de un robot, y se trata del reportero de antes, el cual, le habían caído toxinas cuando la tormenta se desvaneció, y así, con ese grito de venganza, se acaba esta película. Bien, voy a comenzar rápidamente con mis comentarios de lo bueno y lo malo, porque siento que extendí bastante el resumen de la película. Debo admitir que cuando salió la película, estaba más que emocionado, sentí que estaba ante la mejor película del puto universo, y a día de hoy me da mucha vergüenza el solo hecho de recordarlo. Para empezar, ¿cuál es el objetivo de juntar a todos los villanos de X franquicia, en un gran evento, solo para que se enfoquen en uno solo, dejando atrás a todos los demás? Así es, estoy hablando de Toxon. ¿Por qué tienen esa maña de deshacerse de villanos tan bien construidos, para introducirnos uno nuevo disque más poderoso? En este caso, Toxon sobresale en el sentido de que todo en la historia, se mueve debido a sus acciones, pues tanto Elementor como Extroyer, no hacen absolutamente nada. Elementor es solo el monstruo sin cerebro que destruye todo a su paso, y Extroyer es la marioneta que hace todo lo que le dicen. Es más, estoy completamente seguro de que si Extroyer se mantuviera igual que en su película de origen, jamás se habría unido a Toxon, en vez de eso, lo habría absorbido. Lo mismo para Elementor, que hace todo por conseguir morfosos, pero si se tratara del Elementor que conocimos desde el dominio de los elementos, hasta el oscuro enemigo, habría hecho todo lo posible para destruir a Toxon y Extroyer, pues con sus múltiples formas, los atacaría de diferentes lados y lugares. Están tan desaprovechados, que me cuesta creer que se trate de los mismos personajes, pues ya no son ni la sombra de lo que eran, y me gustaría que ese fuera el único problema de la película, pero desgraciadamente hay más. El resto de personajes también sufren de varios descuidos. No lo dije en el resumen, pero Max se la pasa haciendo puros comentarios sarcásticos cada vez que tiene la oportunidad, y Saitro trata de comprenderlos, el cual es un chiste que se va repitiendo constantemente, y por desgracia, no hay desarrollo de personajes, ni de Ferrus, ni de Berto, ni de la doctora, que se supone es importante, pero siempre me olvidó de que siquiera existe.
Tampoco explican varias incoherencias, porque en vez de ciencia parece magia, como la constante transformación de Troy a Extroyer, o qué coño se supone que hace el Anti-Elementium y el por qué existe, o para qué y cuándo fue creado. Y la más importante, ¿qué cojones tenía la lluvia de toxinas para fusionar tecnología en el cuerpo de un ser humano? Así es, hablo del origen del nuevo villano que se presenta al final de la película, porque incluso la sombra de este, no termina pareciéndose en nada al diseño final del villano, lo que me da a entender que lo iban a hacer más exagerado, como si de un Transformer se tratara, y ya me dirán cómo es posible, que una tablet y un arma al combinarse con toxinas, le dieran a un ser humano un cuerpo metálico. Miren por donde lo miren, no se explican bien las diversas situaciones. Y por cierto, si todo esto sucede en una ciudad, ¿dónde está el ejército, o por qué no hay policías en la calle? Hasta donde yo sé, en TED, que es una agencia secreta y ajena al gobierno, ¿por qué no hay nadie llamando a los militares? Ni siquiera sé por qué lo pregunto, si el punto de estas películas no es el realismo precisamente. Hablando de realismo, no sé si seré el único que piensa esto, pero el hecho de que Extroyer volviera a ser Troy solo porque el Morphosos lo purificó, en mi opinión no tiene ningún sentido. O sea, si la idea era que el mismo Morphosos lo curó, tal y como vimos en Biocrisis, que el Morphosos cura enfermos y heridos, jamás explican que esta fue la razón de su transformación, sino de la radiación cósmica del espacio, que no sabría decirles si esto siquiera es posible, pero en mi opinión hubiera estado mucho más interesante, que Troy siguiera estando en su forma de Extroyer, y al sacarlo del cometa, lo metieran en una prisión ajena, para interrogarlo cuando despertara, y se dieran cuenta de que había perdido por completo la memoria, y al momento de ver su reflejo en algún cristal, se quedará horrorizado y con crisis existencial, por no recordar lo sucedido, haciendo que lo encerraran en la prisión con todos los demás, y ahí Elementor lo recordaría, y juraría matarlo, pero allí entra Toxon, tratando de calmarlos, y proponiéndoles un trato para que todos pudieran salir de ahí, y al final, Elementor los traicionaría, tratando de quitarle a Extroyer los cristales del pecho, para después destruir. No lo sé, son cosas que me pongo a pensar, que pudieron ayudar a hacer una mejor película. Además de que los villanos hacen todo demasiado rápido, por la corta duración de la película, de poco más de 40 minutos, cuando debió durar al menos 1 hora y 10 minutos, para todo lo que querían construir, y si se quieren poner locos, pudieron agregar más minutos de cómo Elementor llegó a ser aprisionado en la luna para hacer que la película durara 1 hora y media. Si al menos durará 1 hora, estaría bien, pero en 40 minutos es imposible contar todo este evento, pues son demasiadas cosas en poco tiempo, y al final todo se queda en seco, pues Troy se va para siempre, y nunca regresa, o sea, si no querían dejarlo en Entec, al menos podrían hacerlo regresar para ayudar a Max, pero esto nunca pasa, y todo ese conflicto interno de rivales que se terminan respetando mutuamente, jamás se vuelve a tocar, lo cual es muy, pero muy triste. Y ya para terminar, solo me queda mencionar los puntos positivos, que solo sería la música, que para esta película, volvieron a crear melodías originales, en lugar de remixes de las anteriores películas. No digo que esté mal, pero me alegra que cada película, tenga su propio tema principal. La animación sigue siendo bastante buena, sobre todo en las transformaciones de Toxon y Elementor. El doblaje latino, que sigue estando bastante bien, a pesar de que desde cuenta regresiva es colombiano, pero al menos las voces de Max, Saitro, Berto, y Toxon, siguen haciéndolo muy bien. Aunque algo que me parece curioso, es que el actor que le hizo la voz a Troy en El Oscuro Enemigo, posteriormente en Amenaza Mutante y en esta película, la voz se la hace al señor Ferrus, y yo jamás había notado esto, pues creía que el actor jamás había regresado, pero aquí lo tienen, aunque lamentablemente esto ocasiona que Troy y Extroyer tengan otras voces. La de Troy sí se oye bien, pero la de Extroyer la siento muy sobreactuada y exagerada, al igual que la de Elementor, que ahora habla de una manera muy ronca. Y el mayor mérito que le encuentro a la película, es que pese a todo lo malo que dije, al menos es entretenida de ver, no se hace para nada aburrida, algo que desgraciadamente sí tienen las próximas películas, pero ya llegaremos pronto. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ya estamos en la recta final de las reseñas de Max Steel, aunque seguramente las próximas reseñas serán algo cortas, por lo vacías que son, en mi opinión. Como sea, muchas gracias por ver este vídeo, cuídense, y hasta la próxima.